Nos invitan a formar parte de una red de organizaciones de la sociedad civil y colaborar con una instancia gubernamental llamada UMECA, algo de supervisar medidas cautelares en libertad y suspensiones condicionales del proceso, pero tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal y ya ves que dicen que solo ha servido para liberar delincuentes. No me interesa que mi organización esté relacionada con semejante cosa. No, mira, lo que pasa es que al tratarse de algo nuevo, pues no ha habido información suficiente ni adecuada. Pero a diferencia de lo que mucha gente cree, las medidas cautelares sirven para proteger a la víctima de algún delito y al mismo tiempo también permiten que el acusado no sea tratado como culpable mientras no se demuestre que lo es. Es decir, su adecuada aplicación debe garantizar la protección de los derechos de la víctima y del acusado. Mi organización ya colabora con la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, o UMECA, y puedo explicarte un poco acerca de lo que hacen. Cuando una persona es detenida o llevada ante un juez porque posiblemente cometió un delito, el Ministerio Público puede solicitar a la UMECA que realice una evaluación, emitiendo una opinión técnica que ayudará al juez a determinar si es factible o no que enfrente el juicio en libertad. Su decisión debe basarse en los riesgos que represente para la víctima, los testigos o la comunidad, así como para que se lleve a cabo el proceso, principalmente que no intentará huir mientras la investigación continúa. En caso de que el riesgo sea alto para la víctima o la continuidad del proceso, se determinará que enfrente el juicio en la cárcel, pero de no ser así, el juez dicta una serie de medidas cautelares que serán cumplidas en libertad, como puede ser la firma periódica ante alguna autoridad. Nuevamente, las medidas buscan neutralizar o evitar que se actualicen los riesgos mínimos que pudieran existir. En esta fase, la UMECA se encarga de supervisar que efectivamente el acusado cumpla con las medidas, garantizando la seguridad de la víctima y la continuidad del proceso, al mismo tiempo que el acusado no es encarcelado por algo que no se ha probado que hizo. Como ves, Ricardo, las medidas cautelares sirven para proteger los derechos de la víctima y al mismo tiempo los del acusado. Es por ello que es muy importante que la supervisión que realiza la UMECA sea adecuada. Entiendo, Isabel, pero si la UMECA ya fue creada para eso, entonces, ¿cómo encajamos nosotros ahí? Para que exista un adecuado seguimiento en la supervisión de medidas, evitando particularmente que se rebase la capacidad operativa de la UMECA, es necesaria la participación de otros actores, como son las organizaciones de la sociedad civil y empresas que auxilien en la supervisión. Muchas instituciones públicas están rebasadas en su demanda, además de que somos los más indicados para ofrecer algunos servicios de asistencia que pudiera requerir el acusado. Entonces, ¿nosotros vamos a supervisar las medidas cautelares? La UMECA es la responsable de las supervisiones. Nosotros únicamente las auxiliamos. Por ejemplo, cuando el juez dicta que el acusado se presente periódicamente y lo demuestre mediante su firma, pero resulta que la persona vive muy lejos de la UMECA y este desplazamiento pone en riesgo su asistencia, nosotros podemos facilitar nuestras instalaciones para que vaya a firmar, únicamente reportando a la UMECA sobre si se presenta o no, pero la UMECA es responsable de hacer el seguimiento. Te cuento un caso que tuvimos. Ramón fue acusado de robo. Tras evaluar los riesgos y debatirlos en audiencia, el juez determinó que como medida cautelar debía presentarse periódicamente a firmar en la UMECA, en acuerdo con todas las partes. Sin embargo, Ramón trabajaba muy lejos de la UMECA, por lo que presentarse a firmar ponía en riesgo su empleo y estabilidad económica. Además, la supervisora identificó que Ramón tenía problemas para controlar la ira, incidiendo negativamente en sus relaciones y calidad de vida. Como nuestras oficinas resultaban estar más cerca de su trabajo, auxiliamos a la UMECA en la recolección periódica de firmas y por sugerencia de su supervisora, Ramón aceptó integrarse a nuestro programa de educación emocional. De esta forma, colaboramos en el cumplimiento de la medida y al mismo tiempo alcanzamos a una persona con un problema que forma parte de nuestro objeto social. Pero si la persona canalizada o sus características no tienen que ver con mi objeto social. Conformar una red de organizaciones de la sociedad civil tiene varias ventajas. Una de ellas es que contamos con el soporte de otras organizaciones para la atención de casos, además de que podemos intercambiar experiencias, conocer nuevos modelos de intervención y fortalecer nuestro trabajo a través de capacitaciones, tener información sobre financiamientos que no conocemos y asistencia para solicitar recursos nacionales o extranjeros. Además, ayudamos a garantizar la presentación de las y los acusados en las audiencias y a agilizar los procesos, disminuyendo la desvinculación familiar y social de los imputados por permanecer en libertad. Contribuimos a la descongestión del sistema y a que víctima y acusado continúen en el ejercicio de sus derechos,
auxiliando en la supervisión de medidas cautelares y condiciones en suspensión de procesos. Por cierto, ¿y qué onda con las suspensiones? Pues se llaman suspensiones condicionales del proceso porque el acusado se compromete a reparar el daño provocado con su conducta a cambio de que se suspenda temporalmente el proceso penal, pero solo en caso de que la víctima y el Ministerio Público estén de acuerdo. Por ejemplo, en caso de haber ocasionado lesiones, el acusado deberá pagar la atención médica de la víctima. En ese caso, el juez dicta una serie de obligaciones o condiciones que el acusado deberá seguir al pie de la letra. Si las cumple durante el tiempo acordado, el proceso será suspendido definitivamente. Como con las medidas, la UMECA también supervisa el cumplimiento de las condiciones. ¿Recuerdas a Gaby, de Atención a las Adicciones AC? Ellos se auxiliaron en una suspensión y el caso resulta muy interesante. René fue acusado de portar una cantidad ilegal de droga, es decir, se le acusó de narcomenudeo. Después de consultar si la víctima estaba de acuerdo, el juez determinó que se procediera con la suspensión e informó las condiciones, en las que incluyó su participación en una terapia de rehabilitación de adicciones en un centro especializado. La supervisora decidió canalizarlo a Atención a las Adicciones AC. Sin embargo, al realizar el diagnóstico interdisciplinario, el equipo de Gaby encontró que René no presentaba problemas de dependencia a ninguna sustancia, y en cambio, recomendaba que se incluyera en un programa de habilidades para la vida en el mismo centro, comunicándolo a la UMECA. René tuvo que continuar asistiendo hasta que se llevó a cabo su siguiente audiencia, en la que se comunicaron al juez las conclusiones de los especialistas, dando lugar a un ajuste en las condiciones, es decir, Atención a las Adicciones AC tuvo un papel fundamental en la adecuada aplicación de la suspensión condicional del proceso. ¿Cómo voy a realizar la supervisión? ¿Por cuánto tiempo? ¿A quién le informo y cada cuándo? Nos entregan un protocolo que define todo eso que estás preguntando. Qué bien ese caso que me cuentas. La sociedad civil incidiendo de forma positiva en el sistema de justicia. Sí, Gaby está muy contenta, imagínate.